Un saludo de paz a todos en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite un día más, nos permite leer su palabra, escudriñar su palabra y poder aprender algo más de lo que Él nos quiere enseñar. Pero antes de continuar, me gustaría que me acompañaran a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, porque nos permites, Padre Santo, ver otro día más, levantarnos, ver otro amanecer. Padre, gracias. Gracias por el techo, gracias por la comida, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, gracias por proveernos, Padre. El año fue bastante difícil, Padre Santísimo. Hemos vivido un año bien difícil, con enfermedades, con mucho dolor, pero aún así, dentro de tantas cosas que han pasado, Padre, tú nos has abandonado, hayas estado, Padre, has sido fiel. Gracias por ser nuestro consuelo, por ser nuestro doctor, por ser nuestro proveedor, por ser todo para nosotros, Padre. Gracias. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia, Padre. En esta mañana vamos a escudriñar tu palabra. Te rogamos que seas tú, Padre, el anfitrión de este mensaje, Padre. Que seas tú el que nos guía, nos enseñes, y que todo sea para bendición de nuestra vida, Padre, para poder aprender cuál es tu voluntad, Padre Santísimo. En tus manos nos ponemos y te damos las gracias por este privilegio. En el nombre de tu Hijo Santo te lo pedimos todo, que para ti y para tu Hijo Santo sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana vamos a meditar en el capítulo 13, versículo 10 de Lucas. Dice la palabra: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bueno, dice que el principal de la sinagoga se molestó porque Jesucristo sanó a esta mujer que estaba enferma, que estaba con mucho dolor, que necesitaba misericordia, necesitaba la ayuda de Dios. Y ellos se enojan porque Él la sana en sábado. Pero aquí la palabra de nuestro Padre Celestial nos está enseñando algo muy importante. Nosotros debemos de poner atención muy bien a la lectura para poder comprender de qué se está hablando acá. ¿Será que se está hablando de que el sábado ya no se observa? Que el sábado que el mandamiento ya no es para nosotros? ¿O se está hablando de la misericordia que Jesús demuestra sobre esta mujer? Porque todos sabemos que los saduceos, los fariseos, todos ellos eran unos hombres religiosos. Nada más eran religiosos porque no adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Ellos solo eran eso, nada más, religiosos. Y no eran unos hombres que en verdad practicaban la palabra y aunque la tenían porque ellos pues tenían todo lo que era la enseñanza que Dios les había dado, ¿verdad? Pero sin embargo ellos eran más religiosos que practicadores de la palabra, ¿verdad? Entonces por eso es que ellos siempre andaban acusando a Jesús, siempre andaban viendo qué defecto le miraban, que según ellos que hacía él mal, para poner en contra al pueblo, en contra de Jesús, para poder ellos llevar a cabo lo que ellos planeaban, ¿verdad? Porque ellos pues no querían a Jesús
y pues querían destruirlo, ¿verdad? Según ellos. Y buscaban la forma de ver cómo le ocasionaban problemas, cómo lo hacían quedar mal para poder hacer lo que ellos querían hacer, que al final lo hicieron, ¿verdad? Que era matarlo. Entonces, por ahí también va la cosa. No era tanto que se estaba haciendo algo en sábado, sino que ese era el verdadero motivo de ellos, ¿verdad? Pues ellos eran solo eso, religiosos nada más, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender de qué se trata aquí la lectura, porque se ha comprendido mal este versículo o esta parte del capítulo de Lucas 13, como otros versículos que se han malentendido conforme a las respuestas que Jesús da con respecto al sábado. Pero solo miramos esa parte donde supuestamente Jesús enseña que ya no se debe observar el sábado, ¿verdad? Pero en verdad estar hablando de esto el capítulo. Vamos a poner mucha atención a lo que está diciendo. En primer lugar, los mandamientos que tenía que ver con este día, ¿verdad? Tenía que ver, es el cuarto mandamiento, es Éxodo 8 en adelante. Cuando nosotros estudiamos la palabra, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder comprender su palabra y para poder entenderla y así poder llevarla a la práctica, ¿verdad? Porque de eso se trata, entender su palabra y poder llevarla a la práctica, ¿verdad? Porque para eso Dios nos dejó las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Nos dejó su palabra escrita ahora en las Sagradas Escrituras. Aunque su palabra viene desde hace muchos años, ¿verdad? Viene desde la creación del mundo, como son los 10 mandamientos. Se ha mal comprendido de que los mandamientos empiezan desde Moisés, o le llaman la ley de Moisés, ¿verdad? Lo que no hemos a veces comprendido es de que los mandamientos ya estaban antes de que Moisés apareciera, ¿verdad? Uno de los ejemplos, o voy a dar dos ejemplos, porque si nosotros lo buscamos antes de Moisés, los encontramos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un mandamiento que supuestamente Jesús estaba transgrediendo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque los mandamientos ya estaban. Vamos a leer Génesis 2, 1 al 3. Y dice de esta manera: fueron pues sacados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, ahora vamos a irnos a Éxodo 20, 8, a ver qué nos dice. Éxodo 28. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu besa, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si nos damos cuenta de lo que dice el mandamiento, dice que le dice él dice en sus mandamientos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿De dónde le está diciendo que nos acordemos? ¿De dónde? Del Génesis, de la creación, porque él dice que termina la creación y todavía el mandamiento lo vuelve a repetir, ¿verdad? Para que nos acordemos que de ese día está hablando, no está hablando de otro, está hablando de ese día, que él termina la creación, él hace todo lo que tiene que hacer y viene y descansa el día, lo reposa,
¿verdad? Y da el ejemplo. Pero, ¿será que Dios se cansa? ¿Será que Dios hizo eso porque Él estaba cansado? ¿Será que él se cansa? Vamos a ver qué nos dice Isaías. Isaías 40:28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ¿será que Dios se cansó y ya le dolieron los pies? Ya estaba bien agotado porque hizo bastante en la creación, bastante hizo. ¿Y será que Él se había cansado y por eso Él que dice, reposa el día y por eso lo descansa y se pone a hacer todo eso que hizo en Génesis 2:1 al 3? No, la misma palabra nos dice que Él no se cansa, que Él no se fatiga, ¿verdad? Que a él no le pasa eso nos pasa a los humanos, pero a él no le pasa eso. Él lo hizo para dar un ejemplo, ¿verdad? Porque los seres humanos nos guiamos por el ejemplo. Si usted quiere que un hijo le haga lo que usted le está diciendo, que haga las cosas bien como usted espera de él, ¿qué tiene que hacer usted? Dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque pocas veces funciona que uno le dice con palabras y le dice que esto y lo otro, pero si usted le dice una cosa con palabras y luego hace otra con ejemplo, entonces él va a hacer lo que usted le está enseñando con el ejemplo, no va a hacer lo que usted le está diciendo con palabras. O sea, así hizo Dios, así hizo Jesús, porque Él fue el que reposó el día y lo santifica, lo bendice y lo da como ejemplo. Y si nos damos cuenta, ahí no estaba Moisés, ahí no estaba Abraham. Y dice que Abraham guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Ahí van varias cosas. No solo los mandamientos guardó Abraham, y sus leyes también. ¿Por qué? Porque los mandamientos y las leyes de Dios que Él vino y se las dio después a Moisés en el monte Sinaí, ya estaban. Ya venía Él enseñándolas a su pueblo y todavía no había nacido Moisés. Los mandamientos Él ya se los estaba enseñando a sus hijos. Ella les había enseñado a la primera pareja que debían de respetar ese día, que debían de respetar sus mandamientos, porque a él así le agradaba. Ese era su deseo y ese es su anhelo. Era y es su anhelo, que nosotros pongamos atención a esa palabra que Él dejó, a esos mandamientos que Él dejó. ¿Para qué? Para poder agradarlo, y eso es lo que Él les enseñaba a ellos. Ellos ya lo sabían. Por eso Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos guardaron los mandamientos. Y ellos no conocían a Moisés. Moisés no había nacido, pero ellos ya sabían cómo tenían que hacer las cosas. Y la primera pareja también ya sabía. ¿Por qué? Vemos que a Eva, ¿por qué Dios la castiga? Porque codició el árbol, codició el fruto, ¿verdad? Y como dice su palabra, que el diablo fue astuto, ¿verdad? La serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, fue astuto. Y dice que le fue y le habló a la mujer, porque él sabía cómo las mujeres podemos ser dominadas, cómo podemos ser engañadas, ¿verdad? Porque él sabía cómo nos habían hecho. Y a nosotros pues nos entra, ¿verdad? Por acá. Y él empezó, ya había andado ahí, ya había andado en todo el jardín y todo del Edén, y él ya nunca se había puesto a ver el árbol, ¿verdad? De esa manera, pues sí, ya lo había visto, pero no se había puesto a ver el árbol de esa manera, a ver que por qué me está diciendo que no lo tengo que comer, ¿va? O sea, ella en su inocencia, en su falta de codicia, de pecado, ella
no había visto eso de esa manera. ¿Por qué? Porque ella estaba escuchando la voz de Dios, estaba haciendo caso, pero no. Luego después viene el diablo, era astuto, el diablo es astuto. Viene y la busca y sabe que por ahí le va a entrar a ella. Y cabal, por ahí le entra y la engaña. Y le dice que no, que si comía no iba a morir, que iba a ser como Dios. Y donde ella voltea, le dice, de donde le dice, va a ser como Dios, ella, ¿verdad? Y se le queda viendo al árbol. Y ahí le entró el diablo, ¿verdad? Y viene y comete la desobediencia. ¿Por qué? Porque ella dejó de escuchar a Dios para escuchar al diablo. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién estamos escuchando nosotros? Porque si nosotros no escuchamos la palabra nos está diciendo una cosa y nosotros decimos que no, que es otra cosa, entonces estamos en contra de lo que Dios nos está enseñando. Y eso no es algo que agrade a Dios, ¿verdad? Entonces, dice que ella por eso la castiga a Dios, por haber codiciado el árbol. ¿Por qué? Porque ella sabía que la codicia era pecado, ¿verdad? Era transgredir la ley de Dios. Porque los 10 mandamientos son la ley de Dios y están desde antes de Moisés, no están a partir de Moisés. Y eso es lo que a veces no hemos comprendido. ¿Por qué yo me atrevo a decir esto? Que está así, porque la palabra de Dios no lo dice. Vamos a leer Éxodo 31, 18. Dice Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de él, ¿verdad? Con el dedo de Dios. Y dice, vaya, pero viene Moisés, está 40 días allá arriba en el monte de Sinaí, está 40 días y 40 noches, no bajaba, los israelitas se desesperaron y empezaron a decir de que él los había abandonado y que ya no tenían a nadie. Y entonces viene y se hacen un becerro de oro para hacerse un dios. Y empiezan a hacer todo lo que a Dios le desagrada y todo lo que a Dios no le gusta. Y viene, Dios le dice a Moisés que baje porque ellos tienen un relajo allá abajo. Y baja Moisés y donde mira ese desorden de la idolatría y todo lo que están haciendo ellos, que se están desviando del camino que Dios les ha mostrado, él viene y quiebra las tablas de enojado. Las quiebra, las tablas que Dios le había dado escritas con su dedo, las tablas de los 10 mandamientos, las tablas del testimonio, las quiebra. Entonces, después de pasar todo eso, Dios le dice otra vez, imagínense, Dios le dice otra vez en el 34, 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. ¿Cómo le dice? Que le vuelve a decir, vuelve a hacer otra vez 2 tablas de piedra como las que quebraste, porque voy a volver a hacer lo mismo que hice en las primeras tablas. Y vamos a leer en Deuteronomio 10, del 1 al 5. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mi monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Y dice, e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho allí y están como Jehová me mandó. Entonces, fíjense cómo maneja Dios cómo maneja las cosas, porque dice que Moisés quiebra las tablas porque está molesto, porque ve ese desorden que tienen los israelitas, y Dios le dice, vuelve a hacer otras tablas igual a las que quebraste y me las traes.
y volvió a escribir con su dedo otra vez, dice los 10 mandamientos de tal. ¿Por qué cree que Dios hace eso? Se toma la molestia, porque él pudo haber dicho a Moisés, quebraste las tablas, ahora te pones a escribir todo lo que yo te había dicho. No, no le dice eso, se pone él otra vez con esa paciencia que nos tiene Dios a nosotros, a escribir otra vez las tablas, los 10 mandamientos con su dedo nuevamente. Miremos eso, porque a él interesaba que eso fuera así. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son la base de nuestra vida. No podemos ni quitarle ni ponerle, no podemos observar solo 7, 8, 9, 10. Tenemos que observar los 10 cabales, no tenemos que observar solo menos 5, 6, 8, 9, no, tenemos que observar 10 mandamientos, son escritos con el dedo de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios espera de nosotros. Le dice eso, y vamos a ver, ¿qué dice Deuteronomio 30, 10? Y dice, fíjese, aquí vamos a ver una diferencia. Cuando obedecieras la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí en el Deuteronomio 31, 25 y 26 dice, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, toma este libro de la ley, ponlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Si nos damos cuenta, los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca y la ley del libro estaba a un lado. La ley de Moisés, la ley llamada ley de Moisés, ¿verdad? No son lo mismo. Entonces hemos mal comprendido donde decimos, ya no estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia, pero para estar bajo la gracia tenemos que obedecer a lo que Dios nos ha enseñado y lo que Dios espera de nosotros, como guardar sus mandamientos, porque ya no estamos, ¿verdad?, bajo la ley. Estamos bajo la gracia, pero para estar bajo la gracia tenemos que ser obedientes y hacer todo lo que Dios nos ha enseñado, porque entonces estaríamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos ha enseñado. Porque en la Biblia hay muchos pasajes donde nos hemos mal comprendido con respecto a los 10 mandamientos. Dice Primera de Reyes 8:9, y en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué había en el arca? Solo los 10 mandamientos estaban allí. Y a un lado, ya leímos en Deuteronomio, que estaba el libro el llamado libro Ley de Moisés. ¿Por qué? Porque hubieron 613 preceptos, 613 leyes que se escribieron en ese libro, que son leyes que la mayoría fueron clavadas en la cruz, ritos, ¿verdad? No, porque las leyes morales sí siguen vigentes. O sea, hay que aprender, o sea, hay que escudriñar la palabra para saber qué es lo que nos está enseñando la palabra, qué es lo que en verdad quiere Dios que hagamos, porque los 10 mandamientos ya estaban desde la creación, no vienen a partir de Moisés. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y segundo, que las leyes que habla cuando Pablo dice no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y todas las veces que se mencionan en el Nuevo Testamento lo del sábado, no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, está hablando de la ley del libro. Y eso es lo que no hemos comprendido. Y entendemos mal la palabra y así la practicamos y así la enseñamos a veces, cuando no es eso lo que la Biblia nos está diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado en qué estamos entendiendo, porque dice que ahora los mandamientos están escritos en nuestro corazón. Dice que en 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón.
Dice que ahí están escritos los mandamientos ahora en nuestro corazón y son 10 mandamientos. Entonces, aunque estemos bajo la gracia, como le llamamos, tenemos que observar los mandamientos. Y de eso estaba aquí hablando, que ellos observaban el sábado, pero no hacían lo que tiene que ver con los mandamientos, porque de los mandamientos emana todo. Emana la misericordia, emana el amor al prójimo, emana todas las cosas y los demás mandatos que Cristo vino y enseñó, aparte de los 10 mandamientos que Él enseña. Y todo viene de ¿dónde? De los 10 mandamientos, porque si nosotros nos damos cuenta, Él dice que parte la ley de los mandamientos. La parte en 2, 4 para Dios y 6 para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 4 para Dios, si lo leemos los 10 mandamientos, son 4 para Dios y 6 para el prójimo. ¿Ya? Amarás a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo, y el segundo igual, semejante, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros comprendemos esa parte, nos damos cuenta de que no está hablando ahí del sábado. Ahí está hablando de la misericordia que Dios quiere que tengamos, porque no nos sirve nada es guardar el sábado, estar con el sábado bien metido en nuestra vida si no somos misericordiosos. No nos acordamos de la viuda, no nos acordamos del enfermo, no nos acordamos de la gente que no tiene que comer, no nos acordamos de compartir con los demás lo poco, lo mucho que tengamos. No nos acordamos de eso, entonces no nos sirve de nada guardar el mandamiento si no estamos haciendo el resto que viene con los mandamientos. Eso es lo que Él nos está diciendo. No nos está enseñando a que ese día ya no se tome en cuenta, que hoy puede ser cualquier día. Y sí, usted todos los días, si nosotros podemos, dediquémoselo a Dios. Cuando tengamos tiempo, lo más que podamos, pongámonos a leer su palabra, porque eso a Dios le gusta, eso es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque nosotros entre más leamos, más aprendemos y menos nos van a engañar. Y más vamos a comprender la palabra. Para que no nos pase como dice en Mateo 7:21. Lo vamos a leer así rapidito, Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mire qué triste esa situación, porque se cree que estamos haciendo lo correcto, pero no. Pero ¿por qué a veces no sabemos que estamos haciendo lo correcto o no lo estamos haciendo? Porque no leemos la palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios para que Él nos pueda enseñar qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. Y qué se clavó en la cruz y qué es lo que todavía sigue vigente. O sea, tenemos que comprender eso, no solo decir, yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia y por eso yo ya no observo el sábado. No, el sábado es un mandamiento que lo debemos tomar en cuenta, porque esa es la voluntad de Dios. Y dice aquí que el que no hace la voluntad del Padre no va a ser agradable ante los ojos de Cristo cuando Él venga. Dice que le va a decir, no los conozco. Pero si yo hacía todo, yo iba a la iglesia, hacía todas las cosas que tú me enseñabas y él le va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque no hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Los 10 mandamientos son parte y muy importante de la salvación de nosotros. Para poder nosotros alcanzar la salvación tenemos que tomar en cuenta los 10 mandamientos, porque son la base de nuestra vida y como espirituales mucho más. Entonces, de eso está hablando el capítulo. No está hablando de que Cristo enseña a que el día ya no se tome en cuenta. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que tomar en cuenta ese día. Y ese día no es un día que nosotros decimos, yo voy tal día o tal día ahora es. No. Tiene que ser ese día como día de adoración, como día dedicado a Dios, ¿verdad? Porque ese es el que Él espera, ese es el que Él pide, no pide otro día. Otro día ya es opcional, ya es algo que uno quiera aparte hacerlo, pero el día que Dios espera es ese.
El día que Cristo espera es ese, porque el mismo Cristo lo escribe en los 10 mandamientos con su dedo. El mismo Cristo lo da como ejemplo en el Génesis 2:1. Entonces no podemos decir, ay, esa es ley de Moisés, porque no. La Biblia está diciendo que Cristo lo enseña mucho antes de que Moisés llegara a la tierra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos entendiendo, porque la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa y nosotros estamos entendiendo a veces otra cosa y hacemos otra cosa que la palabra de Dios no nos dice. Pero si nosotros abrimos nuestros oídos espirituales y escuchamos la voz de Dios, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, porque ahí está la palabra de Dios y ahí nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. Y todos los versículos que aparentemente enseñan de que el sábado ya no se toma en cuenta, hay que leer bien y entender de qué está hablando. ¿Por qué está diciendo eso? Porque como aquí se ha malentendido que Cristo está enseñando que el sábado ya no se toma en cuenta, entonces podemos, así como podemos malentender podemos malentender otros que se han malentendido, porque no se está poniendo atención a la voz de Dios y no se está poniendo atención a lo que nos está diciendo el versículo o el capítulo, ¿verdad? No nos ponemos atención. ¿Qué nos está diciendo los versículos del capítulo 13? No nos está hablando de que Jesús está dando el ejemplo de que ya no lo observemos, ni que ese día no es importante. No puedes venir Jesús a darlo antes, en el Antiguo Testamento, antes desde la creación del mundo. No puede venir Él a enseñarlo, a darlo como un ejemplo y luego después venir a quitarlo y venir a decir que eso ya no es, que eso era para los israelitas, que nosotros no tenemos nada que ver ahí. No puede Él hacer eso, porque entonces estaría contradiciéndose a lo que Él mismo enseñó. Y Jesucristo no va a hacer eso, porque Jesucristo enseñó lo que enseñó y lo vino a terminar de enseñar cosas que era, porque dice Lucas 4:16 que él era su costumbre de ir los sábados al templo y enseñar, predicar, agarraba los libros de los profetas y se ponía a enseñar, porque hasta ese tiempo solo existía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya después fue que se escribe el Nuevo Testamento. Pero eso es lo que Cristo enseña y Él espera que nosotros lo hagamos. Porque quien cambió los días, quien cambió los tiempos y todo fue el hombre, no Dios. En ninguna parte de la Biblia le cambió Dios los mandamientos, en ninguna parte de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que leemos y en lo que creemos, porque si no nos va a pasar lo que dice Mateo 7:21. Que vamos a reclamarle después que yo hacía esto, hacía el otro, pues si yo me entregaba, iba a la iglesia, hacía esto y lo otro. No hiciste la voluntad de mi Padre. No te conozco, no te conozco, fuera de mí, no te conozco. Y después de haber estado tanto tiempo pensando, pero puede pasar eso porque no leemos las Sagradas Escrituras y no le pedimos a Dios a veces poder comprender bien las Sagradas Escrituras. Hay que saber de qué está hablando y poner atención a la voz de Dios, porque la voz de Dios está ahí en la palabra. Y tenemos que hacer lo que la palabra nos dice, no lo que el hombre dice. El hombre nos entendió mal, nos enseñó mal, y nosotros no. Pero la palabra de Dios nos está diciendo eso, tenemos que hacerlo así. No tenemos que ponerle a Jesús cosas que Él no está enseñando ni que está diciendo. Entonces yo espero en esta mañana haber que hayamos aprendido, ¿verdad? Que hayamos aprendido un poco más y le damos la invitación para que siempre los domingos siempre nos esté sintonizando para que juntos podamos aprender, ¿verdad? Porque Dios en cada vez en cada prédica, en cada mensaje, Él nos enseña algo nuevo. Entonces lo invitamos para el próximo domingo para que usted pueda deleitarse, ¿verdad? Y poder aprender y así saber y conocer qué es lo que de verdad a Dios le agrada y poder usted seguir al Cristo de la Biblia y al Dios de la Biblia, porque ese es el que nos va a salvar a nosotros. Antes de despedirnos voy a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, porque
nos has permitido aprender un poco más de tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros y por habernos enseñado lo que nos enseñas, Padre, y lo que cada día aprendemos cuando nosotros abrimos tu palabra. Gracias por esa bendición. Y te rogamos, Padre, que siempre nos ayudes a ser mejor cada día y que para que podamos estar haciendo las cosas bien ante tu presencia para poder así agradarte como a ti te gusta, Padre. Y poder honrarte y poder obedecerte como tú lo ordenas y poder, Padre Santo, poner en práctica tu palabra, Padre Santísimo, y poder comprenderla para poder hacer tu voluntad, Padre, y no la de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, que para ti y para Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz.